Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar y pedirle dirección al Padre en esta tarde. Padre, gracias, Padre Yahweh, por esta tarde de Shabbat, por este día, Padre, que nos ha llegado. Gracias, Padre Yahweh, porque tu palabra es bueno, Padre Yahweh, para con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. Padre, te pedimos que nos abras nuestros oídos para poder escuchar como los sabios. Que nuestro entendimiento, Padre, pueda entender tu palabra, pero que con los ojos de nuestros corazones, Padre, podamos examinarlas, Padre, y apreciar tu palabra. Que en el nombre de Yeshua sea tu mismo Ruach HaKodesh, Padre, quien nos dé instrucción, que nos dé enseñanza en esta hora, y que dirijas nuestros caminos a toda verdad. Que nos des sabiduría, que nos des conocimiento, pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a ser un pueblo apegado a ti, un pueblo que te cree a ti, y un pueblo, Padre, que cree en tu palabra. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Daniel, capítulo 11. Dice la palabra Daniel, capítulo 11, versículo 33. Sabes que vivimos tiempos cambiantes, tiempos, vamos a llamarle difíciles. Es la verdad, y tú y yo tenemos que creer en lo que la palabra de Yahweh habla para nuestras vidas. ¿Cuántos creemos en su palabra? Amén. Dice la palabra que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido el mundo, y esta es la confianza que tenemos en Él. Dice la palabra, dice, tú y yo podemos estar seguros, nuestras vidas pueden estar seguras, podemos confiar en Él, porque Él tiene cuidado de todas las cosas. Y aunque son tiempos difíciles, son tiempos cambiantes para nuestras vidas, es el de permanecer firmes, el de creerle a Él y creerle su palabra. Sabes que su palabra, y vamos a llamarle, cuando hablamos de su palabra, estamos hablando desde todo lo que abarca desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Todo eso es su palabra. Es su palabra, dice que su palabra es verdad. Su dabar es verdad. Su Torah es verdad. Cuando tú y yo podemos entender que hay muchas promesas para nuestras vidas y que realmente, aunque hay aflicciones, hay tribulaciones, tú y yo podemos estar confiados y seguros en Él. Dice Daniel capítulo 11, versículo 33. Dice, versículo 32, dice, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Dice, mas el pueblo que conoce a su Elohim se mostrará fuerte y actuará. Algo muy importante que tú y yo podemos entender desde el versículo 32, dice con halagos. Algo que tú y yo podemos entender es, con halagos es seducir o hablar muy sutil. ¿Cuántos sabemos que el enemigo es muy sutil? Con alabanzas muy sutilmente, dice, hará apostatar a los que obran inicuamente, los que cometen maldad, los que cometen impiedad, los que cometen injusticia, o aquellos que son infractores o violadores de la Torá. Ese viene a ser un inicuo. Dice, el que obra inicuamente es el pacto. Dice, mas el pueblo que conoce a su Elohim se mostrará fuerte y actuará. Dice, los entendidos, subraya esta palabra, la palabra entendidos. Dice, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y en despojo. Dice, cuando caigan recibirán poca ayuda. Dice, muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán, a fin de ser refinados, purificados, emblanquecidos, hasta el tiempo del fin. Dice, porque aún está por venir, dice, porque aún está por venir el tiempo señalado. Pero versículo 33 dice, los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. ¿Sabes que esto nos habla en el tiempo del fin? O en el final de los tiempos, dice la palabra, dice que muchos instruirían, o muchos de nosotros. ¿Cuántos queremos ser de los entendidos? Amén. Amén. Gracias, Padre, por los amenes, ¿verdad? Dice, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Dice, sin embargo, durante muchos días caerán, dice, a espada y a fuego, en cautiverio y en despojo.
Y dice, cuando caigan recibirán poca ayuda, dice, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Versículo 35, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados. Esto nos habla de los entendidos, de aquellos que serán usados en el tiempo del fin. Dice, caerán a fin de ser refinados, purificados, emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Dice, porque aún está por venir el tiempo señalado. ¿Sabes que la palabra nos habla del comienzo o del principio de dolores o de dolores de parto? La palabra dice dice que son como los tiempos de dolores de parto. ¿Sabes? Entre más se acerca el tiempo del fin o el retorno del Mesías, dice la palabra, dice que la tierra gime con dolores de parto a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. ¿Sabes? Los dolores de parto vienen a ser, y quien ha sido madre o quien conoce de eso podrá entender todavía más que nosotros los varones. Pero hasta uno puede lograr entender cuando son los dolores de parto y empiezan las dilataciones que le llaman. Cada vez que va teniendo el tiempo de dilatación va siendo más seguidos y más constantes los dolores. ¿Sí o no? ¿Sí voy bien? Y van y empiezan, y entre más se aproxima el alumbramiento para dar a luz, más fuerte y más constante son los dolores. De la misma manera, dice la palabra, dice que son como los principios de dolores. Y cuando tú y yo empezamos a ver estas cosas y las cosas que están sucediendo, vemos que es algo que irá de menor a mayor. Y no es por desalentarnos, ni mucho menos, pero dice la palabra, dice que cuando todas estas cosas acontezcan, dice que levantemos nuestras cabezas porque el tiempo de nuestra redención está cerca. O sea que entre más vayamos viendo que los tiempos se van cumpliendo o las profecías van teniendo su cumplimiento, en lugar de que venga desánimo, dice, anímense los unos a los otros con estas palabras, lejos de alejarnos o lejos de entristecernos. Dice la palabra que el tiempo de nuestra redención está cerca. Es un tiempo glorioso para los que tenemos confianza puesta en Él, pero tiempos difíciles para aquel que está apartado y fuera de los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Aún dice la misma palabra, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? O sea, eso que tú y yo podemos leer en Daniel capítulo 11, versículo 33, dice que muchos de los entendidos se instruirán a otros. Dice, pero también que en ese tiempo, dice, sin embargo, durante muchos días caerán espada, fuego. Eso nos habla de lucha, de tribulación y de conflicto. Esto no nos habla de una luna de miel. No. No habla de un tiempo pacífico o de un tiempo en el que no pasará nada. Podemos mirar a través de ello que serán tiempos difíciles, que a la misma manera que se predica o se enseña el mensaje de la salvación, también serán tiempos difíciles. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Y violento no es uno que echa pleito. Es uno que es determinado en su fe, en su creencia, en las convicciones que tiene puestas. ¿En quién? En Él. ¿Dónde están puestas sus raíces? ¿En dónde hemos echado nuestras raíces? Entonces vemos que venga antes o venga después, hablando del Mesías, son tiempos difíciles. Y sabes, y lo más peligroso o lo más difícil de estos tiempos no es el que podamos perder nuestra vida por las luchas, por las aflicciones, por todo lo que tú y yo vemos en el mundo. El peligro más grande es que podamos ser engañados y podamos retroceder de ese camino de la verdad donde tú y yo estamos parados. Dice la palabra, dice que no temamos aquello que nos puede quitar la vida o aquel que nos puede quitar la vida, sino temamos aquel que nos dio la vida. Son tiempos desafiantes, son tiempos difíciles, pero tú y yo somos llamados a continuar y a perseverar en lo que el Padre nos ha llamado, a perseguir
y ser constantes en el llamado de cada uno de nosotros. Sabes, Yahweh no se equivocó en el final de los tiempos, o no es porque cosas parecidas como estas significa que a pesar de que podemos estar guardados en nuestras casas o no podamos estar guardados, hay una libertad que tú y yo tenemos en Él y somos llamados a perseverar en ese camino de fe que se nos ha sido dado a cada uno de nosotros. De velar y de cuidar por las almas de nuestras familias, de nuestras casas, por los nuestros. De seguir adelante en nuestro camino de la fe. Cuando Yeshua se fue, dio una encomienda a sus discípulos. Y esa gran encomienda que Yeshua dio a sus discípulos, o Jesús dio a sus discípulos, es Mateo capítulo 28, dice que enseñáramos, hiciéramos discípulos. ¿Cuántos nos recordamos de ello? No nos dijo solamente enseñen Torah, enseñen eso, dice, pero vayan entre todas las naciones, dice, y hagan discípulos enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado, dice, y todo lo que han ahí oído y aprendido de mí, eso enseñen a otros. Hay un llamado que está sobre nuestras vidas, y ese llamado que está sobre cada uno de nosotros, es de ser portadores del mensaje del evangelio de la Besorá que se nos ha sido dado, que se nos ha sido entregado a cada uno de nosotros. Dice la palabra, dice que tú y yo somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. Tú y yo representamos el reino de Elohim en esta tierra. Es como cuando tú vas a una embajada y tal vez no puedes ir físicamente a ese país, pero se encuentra esa embajada que representa ese país, y si tú quieres ir, tú vas y haces tus trámites a ese lugar, y es como si estuvieras haciendo los trámites en ese mismo lugar o en ese mismo país. Si la palabra dice que somos embajadores, tú y yo representamos el reino de los cielos establecidos en esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? El reino de los cielos está ahí arriba, pero tú y yo, nosotros como creyentes, como el cuerpo del Mesías, como todo lo que tú y yo somos, como ese cuerpo de creyentes, representamos el reino de Elohim en esta tierra. Y porque representamos el reino de Elohim en esta tierra, somos llamados a vivir vidas diferentes. Amén. Dice que hemos recibido un ministerio de reconciliación. Dice, por lo tanto, reconciliar los unos a los otros. ¿Con quién tenemos que reconciliarlos? Por mucho tiempo y años de antaño, y hace más de 2000 años, que Yeshua vino y pagó un precio de sangre por nosotros. El sacrificio más grande que la humanidad necesitaba ya fue provisto. Dice la palabra en el libro de los Salmos que costosa es la redención del hombre o del alma, dice, y nadie puede pagar por ella. Ni tú por el amor más grande que nosotros podamos tener sobre nuestros hijos, o hacia el cónyuge, hacia la pareja, o hacia el esposo, viceversa, cualquiera que sea el caso. Nadie de nosotros puede pagar la salvación por nadie. Pero hay alguien que ya hizo ese sacrificio, y ese alguien fue Yeshua. Dice la palabra que de tal manera amó Elohim al mundo, que entregó a su único hijo por amor a todos nosotros, para que cualquiera que pusiera su fe en él no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. El sacrificio más grande él lo hizo. Lo único que tú y yo lo tenemos, ¿sabes? Es un regalo, es por gracia. Un regalo es un favor inmerecido, tal vez no lo merecíamos. Y nadie de nosotros éramos merecedores de ello. Porque no es por obras justas ni por obras de justicia que somos merecedores, dice, puesto que es don de Elohim, no es por obras para que nadie se gloríe. No era por nuestros hechos ni por nuestras acciones. Nadie de nosotros podía haber sido justificado delante de Él. Porque tanto tú tienes fallas, yo tengo fallas y somos imperfectos. Y nadie de nosotros es perfecto. Mas sí podemos, dice la palabra, que seamos santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Podemos buscar la perfección o la santidad.
pero no lo somos. Eso no significa que no la busquemos, pero no es por obras. Hay alguien que pagó un alto precio de sangre. Es como cuando alguien viene y te da un obsequio, te da un regalo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es un regalo a la salvación, ¿cuánto lo entendemos? Si alguien viniera a ti y te dijera, ¿sabes una cosa? Yo no sé, cualquiera que sea el regalo, y viene delante de ti y te dice, toma, es un regalo que yo te doy. ¿Qué harías? Déjame decirte que yo hasta este día no he conocido a alguien que le des un obsequio, que le des un regalo y que diga, no lo quiero, pero ten, tómalo, no, ten, llévatelo. Es un regalo, es un obsequio. Lo mismo es la salvación que se nos fue dada. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es recibirla. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que tú no tienes que hacer nada. Porque el sacrificio más grande, Él lo hizo. Y no es porque tú y yo digamos, es que yo no pedí que Él lo hiciera. Pero Él sabía que el único medio para que tú y yo pudiéramos llegar hacia el Padre, y lo digo con mucho respeto, y hay mucha gente que puede decir, pero es que yo no necesito buscar, yo tengo intimidad, yo tengo relación con Dios, yo hablo con Dios. Pero si uno va a las Escrituras, la palabra dice que nadie puede llegar a Él si no es por medio de la sangre de su Hijo. Yeshua dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único vehículo o el único medio de transporte para tú y yo poder llegar hasta la presencia del Padre, por más buenas que sean nuestras intenciones y nuestro corazón, y más buenas personas que tú y yo podamos hacer, y no ofendamos y no hagamos daño a nadie, dice la palabra, dice que todos somos pecadores. Dice, por tanto sea Elohim veraz, dice, y todo hombre mentiroso, porque no hay ningún solo justo, ni siquiera uno. Aunque podamos justificarnos de decir, yo ni digo ni una mala palabra, yo amo, yo respeto a mis padres, yo honro a mi esposa, o la mujer dice, yo honro a mi marido, yo amo a mis hijos, yo amo a mi vecino, por muy buenos que podamos parecer, dice la palabra, dice que no hay ningún solo justo, ni siquiera uno. Pablo decía, dice, entre los pecadores, dice, yo soy el primero de todos. Y el único manera de poder llegar hasta Yeshua es Él. Y no hay nadie más. Simplemente tenemos que recibir ese regalo de salvación. Y sabes, son tiempos difíciles. Porque aunque pueda haber salvación, dice, muchos serán probados en el final de los tiempos. Muchos van a ser probados. Muchos serán mártires. Muchos a causa de su fe entregarán su vida por mostrar la fe que ellos defienden o que hemos defendido, si tú lo quieres llamar. Muchos serán perseguidos. Por eso dice la misma palabra, dice, no temas aquel que te puede quitar la vida. Teme aquel que da o aquel que es el dador de la vida. El único que la puede quitar y el único que la puede dar es Él. Y nadie más. Y tú y yo tenemos que estar confiados que nuestras vidas están en las manos de Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, mi vida está en las manos de Él. El único que la puede quitar y el único que la puede dar es Él. Nadie más. Él es el único. Y volviendo a eso, dice la palabra, dice que son tiempos, que serán tiempos de aflicción, tiempos, dice también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados. Dice, caerán para ser refinados, purificados,
emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Eso nos habla de un trato. Si Elohim nos va a usar y vamos a ser de los entendidos, de los que instruirán y enseñarán a muchos, Él también tendrá que tratar con nuestras vidas. Amén. ¿Todavía seguimos diciendo amén? Porque dijimos, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ser de los entendidos? Pero muchas veces si vemos ya el panorama completo, decimos, bueno, que sean otros. Hay que ser humildes y sumisos y hay que darles la oportunidad a otros que sean. No, Él te escogió a ti. Tal vez tú puedes decir, bueno, ¿por qué no escoge a alguien que sea más manso, más noble? No, Él te escogió a ti. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él te escogió a ti y no a alguien más. Amén. A nosotros. Él nos escogió a nosotros. Y entonces, vamos al libro de 2 de Corintios. ¿Sabes que el engaño entonces que damos, el peligro más grande para nosotros en esta hora, o en las cosas que vendrán o que sucederán, o aquellas que vendrán todavía después, será el de apostatar, el retroceder del camino de la verdad, de salirme de donde estoy anclado, donde estoy seguro, donde estoy parado, donde están mis creencias, donde está mi fe puesta, mis convicciones o las convicciones que hemos tenido o que han sido hasta el día de hoy. En todo momento, tú y yo tenemos que dejarnos ser guiados por el Ruach, por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Amén. Tenemos que dejarnos de ser guiados por Él. Dice la palabra que Él es el que nos guiaría a toda verdad. Dice la palabra que en el final de los tiempos muchos serán engañados. Dice que en el final de los tiempos muchos dirán, aquí está el Mesías, y muchos irán tras ese lugar creyendo que ahí está el Mesías, porque mirarán prodigios y milagros. Dice la palabra, dice que también Satanás hace prodigios y milagros. Dice que también engañará a muchos y se la da, pues tendrá poder también para hacer milagros y prodigios. Lo puedes encontrar en Apocalipsis, creo que a 12 o 13. Cosas parecidas que tú y yo podemos mirar. Y tú y yo tenemos que ser dejar guiados por Él y no por nadie más. Amén. ¿Sabes que el engaño es tan sutil que puede apartarnos o puede desviarnos del camino de verdad, donde hemos creído o donde hemos puesto nuestras convicciones? ¿Sabes? Satanás no va a venir en forma de fea o con cuernos y debe decir, ven, sígame a mí. Dice la palabra, dice que al final de los 3 años dice que quebrará el pacto eterno, dice, y después se manifestará tal cual es, pero de primero se mostrará de una manera muy sutil, porque nadie lo reconocerá, muchos irán tras él. Y dice que el camino de la apostasía o que la apostasía vendrá hasta que Él se manifieste. Dice que Él no vendrá sin que primeramente se manifieste la apostasía, cuando muchos retroceden y muchos se aparten del camino de la verdad. Pero mira lo que dice también segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice, y no es de extrañar, dice, pues aún Satanás, o Hasatán en el hebreo, dice, se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprendernos que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? Él viene disfrazado también como ángel de luz, engañará con el fin o tratará de engañar aún a quién, a sus escogidos. Y muchos dirán o pensarán, no, sí es verdad, muy sutilmente. ¿Por qué? Porque Satanás también dice la palabra que se disfraza como ángel de luz. Él no se manifestará tal cual es. El engaño es sutil. Pero ¿quién es el que nos guiará a toda verdad, a todo camino de verdad? El Ruach HaKodesh.
Dice, el cual estaría con nosotros, nos guiaría a nosotros. No solamente que estaría en nosotros, sino que estaría con nosotros en todo tiempo. Él es el único que puede traer dirección a nuestras vidas. ¿Sabes? Engañará, o muchos se dejarán, si tú lo quieres llamar, ser engañados. Y recordemos que el peligro es retroceder y dejarnos ser engañados. Ese es el peligro más grande que tú y yo corremos en esta hora. Eso debe de ser nuestro cuidado. Dice la palabra, dice, mire que el que cree que está firme, mire que no caiga. Yo muy fácilmente puedo decir, no, yo estoy muy bien. Y lo hablo con todo respeto y cada quien tiene su propia opinión. Y yo no estoy diciendo que cualquiera que dice que está bien significa que va a ser engañado, no. Pero me refiero que el enemigo es tan sutil que muy fácil podemos pararnos. O aún uno mismo, Pablo dice, no sea que habiendo yo hablado a muchos, me pierda yo solo. Te lo pongo en mis propias palabras. Yo te puedo hablar y te puedo exponer la palabra y te puedo enseñar. Y después decir, no, yo no voy a ser engañado. Y yo expongo y yo enseño y yo doy. Sí, pero la misma palabra dice, no sea que habiendo predicado y enseñado a muchos, yo solo me descalifique. Por eso dice la palabra, dice, mira que el que quiere que esté firme, mire que no caiga. Todos estamos en un peligro de apostatar. Porque puede ser muy sutil el engaño, dando oídos a lo que no debemos, prestar oídos donde no debemos de prestar, apartarnos del camino de la fe, de nuestras convicciones, donde he echado mis raíces, donde me he anclado. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque es muy sutil. Y tenemos que dejar que en todo tiempo sea su Ruach HaKodesh el que nos dé dirección, el que nos dé guianza para no apartarnos de ese camino. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice, porque dentro de muy poco, dice, el que ha de venir, versículo 37, dice, porque dentro de muy poco, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, mas mi justo vivirá por la fe. Dice, si retrocede, si se aparta, mi alma no se complacerá de él. Di conmigo, pero nosotros, todos juntos, en una sola voz, y los que están allá siguiéndonos. Amén, gracias. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma o de sus almas. Di conmigo, nosotros no somos o no seremos de los que retrocederemos, sino que seremos de los que tienen fe para la preservación de sus almas. Sabes, hay un dicho, mucha gente lo dice, para atrás ni para agarrar vuelo sirve. No podemos. Es continuar. El propósito es tener la preservación de nuestras almas, de nuestras vidas, de que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Y cuidar que nuestros nombres tampoco sean borrados. Porque no solo porque sean inscritos significa que ya la tenemos hecha. Dice la palabra, dice que también nuestro nombre puede ser borrado de ese libro. Y búscalo, lo vas a encontrar. No podemos retroceder, apartarnos. Aún la misma palabra dice, mas el justo por la fe vivirá, dice, pero si retrocede, mi alma no se agradará de él. ¿Qué tenemos que hacer para poder continuar? Seguir teniendo fe y perseverancia. Dice, porque dice el libro de Apocalipsis, dice, porque esta es la victoria de los santos
Y con ello, por medio de ello le han vencido por la fe y por el testimonio de quién, de ellos. Fe, una vida de convicción puesta en quién, en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestras vidas. En Él debe de estar puesta nuestra confianza. En Él debe de estar puesta nuestra mirada. No en las cosas que tú y yo podemos mirar a nuestro alrededor, y ni aún en mí mismo, en nadie. Si hay un maestro, si hay un instructor, si hay un guía, si hay un maestro, si hay alguien que el Padre ha designado, Efesios lo establece de esa manera, dice que Él dio dones a los hombres, a los cuales algunos instituyó apóstoles, maestros, profetas, pero nuestra mirada no debe de estar puesta en nadie, debe de estar puesta en Él. El hombre falla. Yo te puedo decir, hermano, yo nunca te voy a fallar. Pero sabes una cosa, yo no lo puedo garantizar. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez puedas mirar alguna área débil en mi vida, y aún esa acción o esa actitud mía pueda ocasionar o puede acción de caer para otro. Dice la palabra, dice que ofendemos en muchas y diferentes maneras. Sabes, tú y yo ofendemos por toda la vida. Es más, te la voy a poner muy fácil. ¿Quién sabes a cuántos hayas ofendido el día de hoy? Y estamos muy tranquilos y muy campantes creyéndonos muy justos. Y no somos conscientes de ello. Pero tal vez alguna mala actitud, alguna mala acción, alguna mala palabra, aún mi desdén, si anduve cansado, si anduve fastidiado, o si tuve una noche muy difícil y no pude dormir, y tal vez me dijiste alguna palabra, buenos días, o yo no sé qué dijiste, y ni te saludé, y tal vez dijiste, ¿ya anda enojado? No me saludó. Son muchas maneras. Y ofendemos en muchas y diferentes maneras. Por eso nuestros ojos deben de estar puestos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Dice la palabra que Moisés se sostenía, ¿cómo? Como viendo al invisible. Dice cómo, no dice que lo vio. Ojo. Porque aun cuando Moisés, ya me metí en esto y ya termino. Aun cuando Moisés subió al monte y bajó del monte de la transfiguración, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el rostro de Moisés resplandecía porque había estado, ¿qué dice la palabra? En cierta manera cara a cara ¿con quién? Con Elohim. Pero más sin embargo la misma palabra Yahweh le dijo a Moisés, dice, cuando Moisés le dijo no nos saques de este lugar y todo lo que tú ya vemos que sucedió en aquel lugar, ¿qué es lo que Yahweh le dijo a Moisés? Dice, solamente podrás mirar que mi rostro, mi espalda, porque no hay alguien que mire mi rostro y en otras palabras viva para contarlo. Al menos que ya estemos allá en la presencia del Padre, pues ya será otra cosa, ¿verdad? A lo mejor ya dice la palabra, dice que lo miraremos tal cual es. Ya las cosas ahí pueden ser diferentes. O sea, a lo mejor ya si lo vimos, a lo mejor ya nos está llamando, quién sabe. Pero cuando dice la palabra, dice que bajó de aquel lugar, no es porque haya estado frente a frente delante del Padre, pero esa relación íntima y de intimidad que tuvo delante del Padre fue suficiente para que la vida de Moisés se empapara, se llenara y desbordara de su propia vida la luz y el resplandor de la imagen de Yahweh. Dice la palabra, dice que tú y yo somos la imagen y la semejanza de Él. Amén. Y en sí tal vez no significa tal vez que el rostro de Moisés brillaba, pero era tal la presencia del Padre que emanaba a través de su vida,
que reflejaba la imagen y la semejanza del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Entre más tú y yo caminemos más cerca de Él, di conmigo, más daremos el reflejo de Él. Entre más tú te juntas con alguien, ¿qué sucede? Más te pareces a esa persona. Pero mi hijo no era así, mi hijo no así. Tal vez no, pero ¿con quién se junta? Dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tal vez era muy bueno o es muy bueno, pero ¿con quién se junta? ¿Con quién anda? Amén. Y si nos metemos más, dice, todavía hay un dicho, suena todavía peor. Dice que el quien se junta con, ya saben, y tú terminas la otra parte. Y alguien lo dijo, ¿verdad? Ayer se enseña también, quien se junta con lo... Pero entre más tú y yo nos... Deja de marcar un paréntesis. Si yo quiero cambiar mi vida, tú te debes de juntar y de unir con aquellos que te van a ayudar a subir y no a bajar. Amén. Porque entre más te unes con una persona, más te vuelves como esa persona. Tú lo puedes mirar dentro de un matrimonio. Dentro de un matrimonio, dice la palabra, dice que ambos se unirán y serán una sola carne. Y tú empiezas a mirar cómo ese matrimonio se une y llegan a ser una sola carne. Y las actitudes de ella vienen a ser tal vez las actitudes de él. O las actitudes de él vienen a ser las de ellas, tanto buenas o malas. ¿Sí o no? Porque se vuelven una sola persona, una sola carne. Entre más tú y yo nos acercamos a Él, di conmigo, más semejantes a Él tú y yo seremos. Amén. Vamos a continuar para no desviarme de aquí del punto. Entonces leíamos Hebreos capítulo 10, versículo 38, ¿verdad? 38. Dice más, el justo por la fe vivirá, dice, pero si retrocede, mi alma no se complacerá de él o no se agradará en él. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Perdón, Daniel capítulo 12, versículo 3. Vamos a regresar a Daniel capítulo 12, versículo 3, y vamos a llegar hasta ahí. Si tú leemos el capítulo, versículo 1 y 2, nos habla acerca del retorno de Yeshua, del arrebatamiento, de la esperanza como creyentes que tenemos en Él. Y versículo 3 dice, mas los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Dice, entonces, ¿quiénes guiarán a muchos? ¿Quiénes brillarán como el firmamento? ¿Quiénes son? Los entendidos. Los que serán purificados, refinados. ¿Sí o no? Pero también la palabra entendidos, o esta palabra entendidos, tú y yo lo podemos, son instructores o maestros, o para llegar a ser maestro o instructor, tengo que entender, o se tiene que entender, o tener un entendimiento de las cosas para poder instruir y para poder enseñar. ¿Sí me expliqué? Si una persona va a ser maestro o instructor, no por el simplemente hecho de que recibe un título o algo, significa que es un buen maestro.
Pero esa persona que es maestro, que es instructor, debe de tener la noción, el conocimiento para poder enseñar o instruir acerca de algo o de un oficio o de una acción. Si tú vas a una escuela de manejo, vas a tener un instructor que no sabe ni manejar. ¿Sí? No. Estás yendo a una escuela de manejo porque precisamente la persona que te va a instruir o el maestro que te va a capacitar es una persona que tiene la noción y el conocimiento de ese oficio para prepararte y para enseñarte. Si tú y yo vamos a ser de los entendidos o queremos ser de los entendidos, tenemos que conocer y entender de la misma manera para poder enseñar y instruir a otros. Nadie puede enseñar o instruir a alguien más de algo que no sabe. Amén. Di conmigo, si seré de los entendidos, de los instructores o de los maestros que guiarán a otros, ¿qué significa? Significa que debo de conocer la palabra. Amén. Es muy fácil yo poder decir, y hay una palabra que dice que no te preocupes por lo que, por lo que deberías de hablar, sino que Él llenará tu boca y tú hablarás. Pero de la boca no va a salir nada que no esté en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo puedo decir, bueno, yo no tengo que leer, yo no tengo que estudiar, porque pues yo creo tanto y el Ruach HaKodesh me va a dar dirección y pondrá la palabra y de mí saldrán ríos de agua viva. Pero si yo no sé la palabra, ¿cómo tú haces frente a ello? Si yo nunca escudriño la palabra, y yo no tomo la palabra, ¿cómo puedo resistir al enemigo? La palabra no dice que Yeshua resistirá al enemigo. Él ya lo hizo. Vino Hasatán delante de él y le dijo, tírate de este lugar, inclínate delante de mí, y yo te daré esto y te daré el otro. Y Yeshua, ¿qué hizo? Lo reprendió. Y a nosotros nos dio poder y autoridad para hacer lo mismo. Porque en el momento en el que tú y yo recibimos libertad, recibimos la autoridad de Él. Pero también para tener autoridad debo de vivir una vida en sujeción delante de Él. No hay autoridad si no hay un sometimiento. ¿Sí o no? Amén. Es como una persona que le dice a otra, haz esto y haz lo otro, pero él no hace nada. Pero cuando vive una vida de fe, de autoridad, o está bajo una autoridad, tiene la autoridad para poder delegar a otros. Te voy a dar un ejemplo. Cuando vino el centurión delante de Yeshua y que le dijo, maestro, ¿a dónde dice ves para que sanes a mí? Te lo voy a parafrasear nuevamente, para que vengas y sanes a esta persona, al enfermo. Dice, porque no soy digno que entres a mi casa, simplemente da la orden, dice, porque yo soy un hombre bajo autoridad y reconocía la autoridad. Era un hombre que estaba bajo autoridad, pero reconocía la autoridad que estaba encima de él. ¿Quién era esa autoridad? Yeshua. Que le dijo, simplemente tú da la orden, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad, que si digo a este soldado, ven, viene, va y va. Hay un respaldo. ¿Y qué es lo que dice? Nunca he encontrado tanta fe en este lugar. Porque reconocía. Volviendo al punto tuyo, tenemos que mantenernos bajo esa autoridad o bajo ese sometimiento y bajo esa obediencia de ¿quién? De Yeshua. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, si esto es así de esta manera, y vamos a ser instructores o maestros, di conmigo, debo de conocer la palabra. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quiénes van a instruir? Nosotros.
los instructores, los maestros, y tengo que entender acerca respecto a ello, de las cosas de la palabra. No solo es el cumplir, es los entendidos, los instructores, los maestros. Dice la palabra, ellos brillarán. Y tenemos que ser guiados por Él, tenemos que ser guiados por el Ruach HaKodesh. Déjame me pego mis apuntes. Dice la palabra que Él nos dejaría un consolador, el cual nos guiaría, di conmigo, a toda verdad, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad. Dice que Él nos guiaría a todo lugar. No es por el hombre, ni es por filosofía del hombre, es por medio, di conmigo, del Ruach HaKodesh. Amén. Dice la palabra, dice que Satanás es padre de mentira. También se disfraza como ángel de luz, pero también tiene siervos, cuanto lo recordamos, cuanto lo leímos, que hablarían falsedad y que hablarían tantas cosas. Déjame darte un ejemplo. No todo lo que brilla, di conmigo, es oro. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Y es una realidad. Yo me recuerdo tanto una vez, tenía yo creo como 15 años, y lo bueno que no me lo vendieron, ¿verdad? Si no me hubiera gastado mis pocos ahorros que tenía, o muchos ahorros. Pero me encontré creo que era un crucifijo o una imagen de una virgen o algo así redonda, y brillaba, pero como si fuera, ahora digo fuera porque no era. Y yo me acuerdo que yo la había agarrado y dije, ay, qué padre. Dije, pues se la voy a regalar a mi mamá. Y yo bien contento dije, pues le voy a regalar oro a mi mamá, se lo voy a dar. Yo bien contento porque le iba a dar un buen regalo, no me había costado nada, me lo había encontrado. Y se lo di a mi mamá, y mi mamá bien contenta, y para no hacer cuento muy largo, a los 3 días, de primero sí la traía mi mamá. Y luego a los 3 días, miré que no la traía y dije, pues, ¿qué le hizo? Le dije, y no hay ni como, ¿y qué le hiciste a mamá? Le decía yo. Y me decía, dije, ¿por qué te la quitaste? Me dice, porque no es oro, mijo. Y no es porque no fuera oro, no es que fuera mi mamá muy exigente y quería oro. Pero mi mamá, si no es oro, hay muchas personas que reciben reacción alérgica. Y le empezaron a salir ronchas aquí en esto de aquí. Y dijo, no, esto no es oro. Y hay gente que ha sido engañado también de la misma manera. Se lo venden como oro y dicen, ah, ya hice una buena ganga. Y salió fraude. Salió defraudado. Lo mismo sucede. Tú y yo tenemos que comprobar la palabra y exponer la palabra, y no aislada. Pastor Hugo decía, y los que conocieron Pastor Hugo se van a recordar de él por lo que voy a decir. Él decía, la palabra, déjame ponerlo como lo decía, la palabra fuera de contexto es puro pretexto. La palabra se debe de enseñar, o se enseña así sola. La palabra no se contradice. Así como dice la palabra por 1 o 2 testigos, la palabra también debe de ir respaldada por 1 o 2 citas. Esa misma palabra traerá confirmación en base de otra escritura y a otra escritura, porque se confirma así sola. ¿Cuánto lo entendemos? No se contradice. Lo mismo es. Tú y yo tenemos que dejarnos ser guiados por el Ruach HaKodesh. Tenemos que entender, tenemos que leer, tenemos que estudiar. Amén. ¿Cuántos maestros, cuántos entendidos? O ya bajó también la cifra otra vez. No se crean. Ver ahí por allá, los que están allá, ¿verdad? ¿Cómo va la cifra? No se crean. Pero, ¿cómo es? Es
Tenemos que conocerla. Tenemos que conocer la palabra. Escudriñarla. En base a lo que se nos habla, lo que se nos enseña. No porque suene el mensaje muy bonito, muy hermoso, de mucha palabra, muy elocuente, muy eficaz, muy llamativo, de mucha atención, significa que es verdadero. Yo te puedo estar hablando algo y tal vez no sea la verdad. Yahweh sabe que sí lo es. Nunca te hablaría algo y delante de Yahweh lo pongo. Nunca te hablaría algo que no es lo correcto. Pero muchas veces nos dejamos deslumbrar por lo bonito, por lo elocuente que puede sonar el mensaje, y no significa que sea lo verdadero, porque la palabra debe ser avalada por otra o más escrituras. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que tenemos que tener cuidado. Si tú y yo empezamos por el Ruach HaKodesh, di conmigo, empezamos en el Ruach y terminamos por el Ruach. Comenzamos en el Espíritu y terminamos por el Espíritu. No como no comencé en el Espíritu y que termino en la carne. No es así. Gálatas da un ejemplo. Vamos a Gálatas capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos. Dice, ¿quién los ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos a Jesucristo o el Mesías fue presentado públicamente como crucificado? Dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por las instrucciones? ¿Por filosofías? ¿Por enseñanzas? ¿O por el oír con fe? Tan insensatos son que habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar ahora, dice la palabra, por la carne. Comenzamos, di conmigo, en el Ruach y terminamos en ¿quién? En el Ruach. Y volviendo al punto que yo te decía, sabes, la palabra dice que cuando el apóstol predicaba, había unos hombres diestros, los hombres de Berea, que cuando Pablo les hablaba y les enseñaba, ¿qué es lo que hacían estos hombres? Vamos a mirar y vamos a ver dentro de la palabra. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? O esta parte, vamos a llamarla de pueblo occidental. Muchos de nosotros o éramos o mucho del pueblo hoy en día creyente. Es muy fácil dejarme ser fascinado por lo que me enseñan, por lo que me exponen, por lo que me dicen, pero muy pocas veces va, agarra, estudia y escudriña la palabra. Y la misma palabra dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento y le faltó entendimiento. Porque muchas veces queremos que alguien más nos enseñe, que me diga, y si tú dices, y me pareció muy bien, yo lo tomo como una verdad. Y muchas veces no es así. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es necesario que tú y yo seamos guiados por Él. Que Él nos enseñe, que Él nos instruya, que nos muestre, que nos enseñe su palabra. Porque el peligro más grande, te lo vuelvo a repetir, es que tú y yo nos apartemos de ese camino de verdad. De ese camino en el que tú y yo somos llamados de vivir. Y como dice el libro de Hebreos, dice, mas el justo por la fe vivirá, pero si retrocede, mi alma no se agradará de él. Yo quiero que caminar o proseguir en ese camino de verdad. Y el peligro más grande es que yo pueda ser engañado en esta hora. Que me aleje, que me aparte, que me aleje del camino de Él. Porque no solamente con asistir a una iglesia
O con estar sentado en la silla o en la fila de enfrente de una iglesia significa que ya la tengo hecha, que ya la tengo ganada. Porque no es así. Porque se tiene que vivir una vida. Y hay tantas cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar, que si no las cambiamos, es como si nos estuviéramos engañando a nosotros mismos. Porque aún dice la misma palabra, dice, porque ¿quién de vosotros, dice, va y se ve delante de un espejo y al darse la vuelta se olvida tal cual es? Nadie. Yo creo que cada quien de nosotros que se vio al espejo sabe cómo se peinó, qué ropa se puso, qué pantalón se puso, si se levantó un cabello, pues acomodárselo. Y más el pastor que lo trae muy largo ahora. Y Daniel despeinando me decía, no, Daniel, no me despeino. Voy a salir en foto, no sé qué. Pero es así. Porque quien hace eso, una vez que ha escuchado la palabra y se olvida de ella y no es hacedor de ella, es una persona que se engaña a sí misma. Y no podemos ser así. Amén. Sabes, son tiempos desafiantes. Y aún mismo Pablo hablaba a Timoteo. Cuando Pablo hablaba a Timoteo, le hablaba, te lo leo y con eso terminamos. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2 y 15. ¿Sí? Dice, fíjate, segundo Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, Pablo hablando de Timoteo y hablando de los que serán instruidos, maestros y enseñarán y guiarán a otros a la verdad, dice, procura con diligencia presentarte Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra, di conmigo, de verdad. ¿Qué significa manejar? Se me fue. Con precisión la palabra de verdad. En otras palabras te lo voy a resumir. Es una persona que conoce de la palabra de Yahweh. Y tú vas y tú indagas y el mismo Ruach te da dirección y te muestra y te enseña en base a las Escrituras. Que maneja con precisión, que entiende, que conoce la palabra. Dice, procura presentarte delante de Yahweh, dice, como obrero, como una persona. Dice que no tiene nada de qué avergonzarse. Que conoce bien la palabra de verdad para guiar y para enseñar a quién, a otros. Mismo Pablo hablaba y Timoteo dice que nadie tome en poco tu juventud. ¿Sabes por qué? Porque la madurez de una persona no se basa en los años de creyente. Dice la misma palabra aún en el libro de Hebreos. Dice que el alimento sólido es para los maduros, mas la leche es para los recién nacidos. Dice, mas en base a ello, dice, los que han conocido la palabra de Yahweh, la palabra de verdad, dice, los que habiendo ejercitado sus sentidos entre el discernimiento y lo bueno y lo malo, han llegado a ser maduros. Te lo estoy poniendo de una manera, léelos en Hebreos. ¿Qué significa? La madurez de una persona no está basada en años. Es más, cuando la palabra se refiere a ancianos, no se refiere a la persona anciana con canas, sino se refiere a una persona madura que conoce y sabe de la palabra. O sea, no importa qué tan joven o qué tan grande tú puedas ser, Yahweh te puede usar igual. Amén.
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no importa qué tan joven o qué tan grande seas, Yahweh desea usarte. ¿Sabes cuál es el problema? Que uno es el que se descalifica. No, yo ya pasé por ahí, yo ya llevo tantos años en el evangelio, yo ya no. No. Somos llamados a proseguir en la carrera. Somos llamados a terminar la carrera. Amén. Y la carrera no se termina cuando yo digo ya se terminó. Dice que hasta que todos lleguemos conforme a la estatura del varón perfecto. Y entre más conozco y más sé de la palabra de Yahweh, más cuenta me doy que no sé nada. Nunca terminamos de aprender. Amén. Así es que, di conmigo, todavía tenemos millas por delante. Amén, gracias Padre, ¿verdad? Gracias que siempre somos útiles en las manos de Yahweh. Pero déjame dejo hasta aquí, la siguiente semana continúo con el punto para terminar base a esta enseñanza. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta hora. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, quien nos enseñe, que nos guíes, Padre Yahweh, toda verdad, que sea tu mismo Ruach HaKodesh, para el cual tú dijiste que os convendría, Padre, que tú te fueras porque nos dejarías un consolador, el cual estaría, Padre, con nosotros, en nosotros, y el cual nos guiaría, Padre, a toda verdad, en el que dice tu palabra, que siempre habría esa voz a nuestras espaldas, que nos diría, este es el camino en el que siempre, Padre, sea tu Ruach HaKodesh, dándonos dirección en todo tiempo. Que podamos anclarnos, afirmar nuestras vidas en nuestras convicciones o en lo que han sido nuestras convicciones el día de hoy. Que nuestras vidas, Padre, no sean de aquellos que se apartan del camino de la verdad, sino que nuestras vidas, Padre, sean de aquellos que tienen su perseverancia en ti. Como dice tu palabra, Padre Yahweh, en el libro de Hebreos, que el justo por la fe vivirá. Y que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que preservan sus almas. Ayúdanos a poder preservar nuestras vidas en ti. Que aunque pueda venir el engaño tan sutil de muchas y diferentes maneras, que nuestros oídos y que nuestros corazones no se inclinen a voces engañadoras o a voces de demonios que nos puedan llevar a apartarnos de tu camino, sino antes bien, Padre, ayúdanos a perseverar en tu camino, a poder continuar la carrera que tenemos hacia adelante hasta que tú nos llames. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? ¿Cuántos damos gracias al Padre? Si es un aplauso, ¿por qué no damos un aplauso fuerte para el Padre? Sabes que el Padre nos dé sabiduría, guía y enseñanza para poder continuar hacia adelante. Amén. Y seguir. Hay un camino que todavía tenemos hacia adelante. Y todavía no entramos en eso, pero somos llamados a traer reconciliación los unos con los otros. Sabes, el Padre no se equivocó. Yo sé que vivimos tiempos muy difíciles, que tal vez podemos estar, ahora tenemos la libertad, o tal vez podemos vivir un encerramiento en nuestras casas, pero eso no significa que nuestra labor y nuestro trabajo en Él también cesó, porque hay una gran multitud, una gran familia que viene detrás de nosotros. Y que es necesario que esa nueva generación le pueda conocer. Y le conocerá por medio de nuestras vidas y por medio de la tuya. Amén. Amén. Gracias, Padre. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, hacia nuestras vidas en este día. Danos, Padre, de tu palabra diariamente, Padre. Que sea tu mismo Ruach HaKodesh que nos enseñe, que nos guíe a toda verdad.
en nuestras casas, en nuestras habitaciones, Padre, donde quiera que sea nuestro lugar de intimidad, nuestro aposento, nuestro altar delante de ti. Que sea tu Ruach HaKodesh, Padre, que nos lleve a toda verdad, que nos enseñes, que nos instruyes a través de tu palabra. Que no solamente seamos oidores, Padre Yahweh, de tu palabra, sino hacedores de ella, hacedores de justicia, en el nombre de Yeshua. Padre Yahweh, con la autoridad que tú me has dado sobre este lugar y con la autoridad que tú has conferido, Padre, sobre nuestras vidas, sobre mi vida, yo bendigo, Padre Yahweh, a tu pueblo en esta hora. A todos los que están aquí, Padre, y aún aquellos que están a través del computador, Padre, bendice grandemente la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que estamos a través del internet, Padre. Bendíceles grandemente. Llevaré jeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.